Buenas tardes, gracias a la audiencia de Tal Cual que nos acompaña esta tarde para hablar de un tema que nos interesa y nos inquieta a todos, que es cómo irá la economía este 2025, y para eso invitamos al economista Aarón Olmos. Te lo voy a presentar de una vez y vamos a conocer un poco acerca de quién es Aarón. Aarón es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas de empresas, magíster Scientiarum en gerencia empresarial y docente e investigador. Bienvenido, Aarón. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Aarón, este tema siempre nos interesa. En cualquier parte del año la economía es súper importante para todos. Por aquí traje algunas cifras de Focus Economics que dice que la economía venezolana cerró con un PIB en 2023 de 2,4%, en 2024 en 4,7%, y para este 2025 las proyecciones son un poco menos alentadoras que el año anterior y está estimado que el PIB pudiera crecer en 3,5%. Cuéntanos un poco, Aarón, ¿por qué esa proyección para 2025 es menos alentadora que el año anterior? Sí, bueno, y tenemos que recordar que este concepto del crecimiento se hace en función de una tasa de variación que se calcula con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces, a su vez, este Producto Interno Bruto es el resultado de, bueno, todas las capacidades productivas de un país en un año fiscal, ¿no? Cuando vemos los montos en miles de millones de bolívares o millones de dólares que produce un país, y vemos esas tasas de variación que son positivas, hablamos de crecimiento. El tema es que quizás hay crecimiento, pero se crece a menor velocidad, que es lo que nos está queriendo decir Focus Economics. Y el tema con esto es que, bueno, las fuerzas vivas de la economía tendrían que alinearse para que efectivamente consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones nos den una relación positiva para el año 2025. ¿De qué depende eso? Bueno, de la política económica, y esa política económica monetaria, cambiaria, fiscal y comercial tiene que trabajar en términos de crecimiento, y ese crecimiento se logra con política monetaria de Banco Central, política cambiaria de Banco Central, política fiscal a nivel de ingreso, gasto y deuda, y efectivamente una política comercial que nos permita quizás incrementar consumo en el mercado interno de producción nacional. Entonces, todas las estimaciones que hasta ahora tenemos, estos entes multilaterales, nos hacen ver que si bien Venezuela va a crecer durante el año 2025, quizás no va a crecer a la misma velocidad. Ok, buenísimo. Con respecto a la inflación, que es otro indicador súper importante para la sociedad, también tengo unos datos aquí, y es que la inflación en Venezuela cerró en 2023 en 337%, en 2024 en 50%, y para 2025 las estimaciones también de Focus Economics están en 55%. Cuéntanos un poco, Aarón, cómo pudiera desempeñarse, moverse la inflación este año. Bueno, recordemos que la inflación la medimos a través de este indicador, que calculan los bancos centrales o los institutos nacionales de estadística. Es un índice ponderado que toma canastas de precios y las compara, ¿no?, con un año base. Cuando vemos este resultado, lo que nos quiere decir este indicador es que efectivamente el poder de compra de la moneda nuestra, el bolívar, se va perdiendo de manera paulatina en la medida que los precios se incrementan. Definimos la inflación como eso, como el aumento generalizado de los niveles de precio en un país. Si bien vemos estas cifras de esta empresa, la inflación anualizada con el paso del tiempo ha ido cayendo, sin embargo siempre existe. El tema con la inflación en Venezuela es que tiene un componente muy importante de tipo de cambio, desde el punto de vista de la fijación de precios en una moneda extranjera, cuyo valor comienza a crecer de manera paulatina también. El tipo de cambio oficial y el no oficial crecen a cierta velocidad, los precios se asignan en función de este elemento referencial, sin embargo los salarios no necesariamente van a la misma velocidad, razón por la cual tenemos esa sensación de pérdida de poder de compra, que no es sensación como tal, sino es realidad también. Entonces la proyección que hay por parte del Banco Central, bueno, al cierre de 2024 es una inflación de alrededor del 48%. Sin embargo, otros entes han calculado inflaciones de 73 y 85
al cierre del año 2024 y la proyección que se tiene, por lo menos a nivel de expectativas por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas, es una inflación que pudiese llegar otra vez a los 3 dígitos, al 100%. ¿De qué dependerá que esto se logre o no se logre? Bueno, precisamente lo que dijimos en tu primera pregunta, la política económica que tiene que ser coordinada y que para que esos precios comiencen a bajar hay que darle valor intrínseco a la moneda, hay que incrementar la producción y hay que lograr estabilizar la situación del tipo de cambio. Si bien quizás no a la baja, por lo menos lograr ese anclaje que se tuvo hasta el mes de septiembre del año pasado, que le permitió a personas naturales y jurídicas por lo menos tener un horizonte de planificación financiera. Buenísimo, gracias Aarón por la explicación. Y teníamos otro tema que nos interesaba mucho y yo sé que la gente que nos está escuchando pudiera decir, bueno, pero ¿cómo hablar de ahorro en un país como Venezuela? Y así como ustedes se hacen esta pregunta, nosotros también, y decíamos como, bueno, ¿será que tiene algún sentido hablar de cómo poder ahorrar en un país como Venezuela, donde los salarios son tan bajos, donde desde 2022 el salario mínimo se ha mantenido estancado y esta situación en los últimos años no ha cambiado? Sin embargo, bueno, creo que siempre es bueno hablar con los especialistas que nos den luces sobre cómo pudiéramos mejorar un poco nuestros ingresos. Yo, por ejemplo, no soy la más tecnológica, no suelo usar muchas aplicaciones para ahorro y para llevar la contabilidad, pero sé que hay personas que usan aplicaciones que llevan su contabilidad, que incluso gente muy juiciosa que hace en un Excel cuánto salió en el mes, cuánto entró. Entonces, cuéntanos, Aarón, si en un país como Venezuela es posible hacer esto y si sabes de algunas aplicaciones que nos pudieras recomendar, pues mejor. Bueno, mira, siempre es posible ahorrar, ¿no? Hay que recordar que el ahorro lo entendemos como la parte de la renta que no se destina al consumo, ¿no? Bien sea consciente o de manera inconsciente, cuando nosotros no gastamos, no consumimos parte de lo que ganamos, de alguna forma estamos ahorrando, ¿no? Desde ese punto de vista, quizás el ahorro lo entendemos más desde el punto de vista del ahorro bancario, ¿no? Muchas personas están acostumbradas de manera histórica, bueno, déjame colocar este excedente en el banco y el banco me lo remunera una tasa, ¿no? Sin embargo, en la Venezuela que tenemos hoy, conectando con la pregunta pasada que tiene que ver con la inflación, las tasas reales de la banca que pueden ofrecer son negativas. Es decir, lo que te puede pagar el banco por dejar tu dinero en esa institución es menos contra lo que de alguna forma la inflación representa al capturar poder de compra. Digamos, tienes una inflación al cierre del año de 50%, pero la tasa que te ofrece el banco es del 8%, ¿no? Entonces, efectivamente, ganas menos que el que no coloca el dinero en el banco, pero efectivamente no es que estás haciendo algo que te ayude a potenciar los ingresos. Entonces, pensamos en ahorro desde el punto de vista ya no tanto en términos del sistema bancario tradicional, sino ahorro como la posibilidad que tiene la persona o la empresa de gestionar de mejor manera sus ingresos y de alguna manera ser más juicioso y más comedido con los gastos y con los costos. Esto nos lleva a revisarnos a nivel personal, ¿realmente me hace falta esto? ¿Realmente necesito comprar esto ahorita? ¿O déjame buscar un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto precio? Déjame ver si este precio me lo están calculando en moneda extranjera, pero bueno, es el tipo de cambio del Banco Central, es otro tipo de cambio que me están utilizando para tratar de maximizar ese nivel de ingreso. Mucho se ha dicho que para este año una de las principales cosas que todos debemos tratar de hacer es incrementar los flujos de dinero. Vale decir, si en la casa tenemos 3 personas que aporten para el ingreso principal del hogar, bueno, tratar de que tengamos un cuarto ingreso o inclusive que los ingresos que ya tenemos en monto sean mayores, porque estamos luchando contra un tipo de cambio y una inflación que hacen que cualquier cosa que percibamos en el largo plazo pierde su poder con respecto al mercado. Entonces allí cuando vemos estas aplicaciones financieras que muchas personas descargan para tener sanidad y educación financiera y sobre todo disciplina. No tanto el hecho de que cada gasto y cada consumo que hagas lo lleves en una hojita de Excel, ¿no? Tampoco tenemos que ponernos de manera como enfermiza a llevar esto, pero sí tener la relación en la cabeza de qué hemos consumido y por qué y a qué manera, y sobre todo el hecho de ser consciente que en la situación en la cual nos encontramos ahorita,
la gran estrategia es tratar en lo posible de comprar en cantidad, comprar en volumen, comprar al mejor precio que se pueda para tratar de generar ganancias, ¿cómo se llama? Una ventaja por volumen de compra y maximizar ese nivel de ingreso. Entonces, de alguna forma, aplicaciones hay muchas. Yo no te puedo decir, mira, esta es la mejor, pero son básicamente herramientas digitales que tienes en el teléfono donde tú vas registrando consumo y de alguna manera te ayuda a tener unas finanzas personales sanas. Pero en este mundo de aplicaciones también hay que agregar unas que le están permitiendo a los venezolanos impulsar su consumo y maximizar su poder de compra y que no son aplicaciones bancarias como tal o aplicaciones de finanzas personales. Más bien son aplicaciones digitales de empresas o inclusive una plataforma muy conocida por todos nosotros acá que le permite a las personas comprar a plazos, compre ahora y pague después, que le ha permitido al venezolano, si bien no tengo el monto total ahorita, yo sé que la quincena que viene y la de arriba, sí puedo de repente completar para pagar y me llevo el producto ahora y tengo un compromiso de pago en cuotas. Y eso de alguna manera ha permitido que muchos venezolanos de 3 años a la fecha puedan impulsar su poder de compra en el mercado. Buenísimo, buenísimo, Aarón, gracias. Hablemos de otro tema que nos interesa muchísimo y a mí cada vez que el dólar sube, cada vez que el dólar se dispara, yo creo que hay como un sentimiento nacional, ¿no? De amanecer y revisar en cuánto amaneció el dólar hoy. Y yo he puesto eso inclusive hasta en las notas que he escrito, donde digo, bueno, la gente pone en los estados el cotizador. ¿Qué podemos esperar de ese dólar este 2025? Y hoy el BCB, el monto con el que cierra es de 57,96 bolívares. Bueno, fíjate, en nuestro caso, la economía venezolana tiene un peso importante, ¿no? de asignación de precios con un tipo de cambio referencial, ¿no? Tendría que ser el del Banco Central de Venezuela. Sabemos que tenemos un euro, tenemos un dólar, pero también tenemos un paralelo. Hay quien calcula los precios en función de un promedio. Y el deber ser es que se calcule en función del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, esta característica que tiene la economía nuestra hace que cada vez que ese dólar sube, los precios se ajustan hacia arriba, pero no necesariamente se ajustan nuestros salarios, ¿no? Tenemos más de 1040 días que el salario mínimo no se modifica hacia arriba, no se actualiza, y de alguna manera este salario que suma complementos, bonificaciones y elementos adicionales que se dan a los trabajadores, tiende con el paso del tiempo, a la velocidad en que está creciendo ese tipo de cambio, a ser cada vez menor desde el punto de vista de las posibilidades. Entonces, cuando vemos este tipo de cambio y entendemos la política que ha aplicado el Banco Central de Venezuela en los últimos años, por ejemplo, recordamos que en el año 2024 hubo 5.609 millones de dólares colocados en intervenciones, ¿no? A través de los operadores cambiarios, Sistema Financiero Nacional, pero en el año 2023 fue 4.709 millones de dólares que se colocaron. De un año a otro creció casi un 20% la cantidad para tratar de acallar esa demanda de divisa. Y entendiendo a la divisa, al dólar o al euro como una mercancía que tiene un precio, su alta demanda hace que la posibilidad que tenga el Banco Central de Venezuela de poder ofertar lo que el mercado requiere, bueno, se hace cada vez más complejo porque depende de la propia dinámica económica internacional, del punto de vista de conseguir divisas a través de las exportaciones tradicionales de crudo, una situación de mercado a nivel de producción en términos de precio. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, a finales del año pasado, los montos de intervención, bueno, llegaron a ser 250 millones, 200 millones. Comenzamos un año 2025 con intervenciones por el orden de 40 millones, 50 millones, lo que no quiere decir que el ánimo del Ejecutivo seguir insuflando divisas en el mercado para tratar de callar la distancia que hay, el tipo de cambio. Sin embargo, los montos son insuficientes para poderlo lograr. Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2024, el tipo de cambio creció, el oficial, 44%. Del 2 de enero al 31 de diciembre del año 2024, el no oficial creció 77%. Y la brecha se mantuvo generalmente entre un 12-15% entre el tipo de cambio oficial y no oficial. Y esa brecha es muy perniciosa porque efectivamente eso es lo que genera daño a nivel de poder de compra, porque no necesariamente todo el mundo asigna los precios igual, ¿no? En función de la misma moneda referencial. Entonces esto hace que cada vez más el poder de compra sea pequeño y pone
al Ejecutivo Nacional en una situación en la cual debe tratar de anclar otra vez ese tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio oficial estuvo a 36 bolívares hasta el mes de septiembre del año 2024, y lo que fue octubre hasta diciembre comenzó a crecer a cierta velocidad, tanto así que ya del año pasado a esta fecha, de los 36 bolívares que tuvimos hasta el mes de septiembre a esta fecha, ha incrementado en 4 meses 20, 21 bolívares el tipo de cambio oficial, cosa que parece tonto, pero cuando usted multiplica eso por la cantidad en precio que necesita pagar por algo, bueno, se nos hace muy cuesta arriba poder llegar. Entonces, la política cambiaria 2025 va a ser crucial para poder dar estabilidad a esa asignación de precios, y si se puede volver a generar una situación de anclaje, sería interesante para generar estabilidad desde el punto de vista de la planificación financiera en el mercado. Buenísimo, gracias, Aarón, por tus comentarios. Y con respecto a los salarios, que pudiéramos ver este 2025, y hay algo que yo creo que llama mucho la atención, y es que, bueno, el barril de petróleo ya está llegando la producción a un millón, y lo otro también es que la recaudación aumentó en un 100%, la recaudación tributaria, según los datos que han ofrecido las autoridades. Entonces, la nación tiene más ingresos por la vía de la producción petrolera, pero también por la vía de la recaudación tributaria. La gran pregunta es por qué los salarios siguen estando tan bajos, y la gente también se está preguntando qué pudiera pasar este año. ¿Esos salarios pudieran seguir como están, o ya hay algún piso como para que eso pudiera cambiar? Bueno, mira, una de las principales preguntas que todo el mundo se hace con respecto al salario es ese, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien, Ariadna. Cuando tú analizas 2024 y ves que a nivel de ingresos petroleros el Ejecutivo Nacional pues logró generar más o menos 15.700 millones de dólares, y a nivel de recaudación enero-diciembre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, dependiente del Ministerio de Finanzas, nos habla de que al cambio se logró recaudar algo como similar a 8.848 millones de dólares al cambio, con un presupuesto de 22.492 millones. Efectivamente tú dices, bueno, pero pareciera que hubo ingresos por la vía externa y por la vía interna suficiente como para poder generar una transformación, como un aumento del salario mínimo general en el país, ¿no? Ya más de 3 años sin mover el salario mínimo. Siempre el mes de mayo es un mes en el que se espera un anuncio gubernamental respecto de esto. Recordemos que el mayor empleador es el Estado, son los trabajadores públicos, pero más los pensionados y jubilados. Estamos hablando de 7 millones más o menos de una nómina pública, 2 millones más o menos de pensionados y jubilados, 9 millones es una nómina que efectivamente cuando tú generas los cálculos y los beneficios de ley, no es solamente el aumento del salario, sino también todos los elementos adicionales que tienes que tomar en consideración. Es un salario que tú tendrías que multiplicar por 7 y medio, más o menos 8, para tomar en consideración todos los pasivos que están detrás de estos elementos y los elementos de ley contractuales en algunos casos, ¿no? Sin embargo, está la expectativa de que para el año 2025 posiblemente el Ejecutivo Nacional, tomando en consideración ese resultado que acabamos de hablar de estos ingresos, pueda generar una modificación de esto. Incluso se habla de una posibilidad de que a través del sistema financiero, la vía del consumo financiado por la banca, es decir, el crédito bancario, modificando el encaje legal, pudiese otra vez reactivar el consumo de los venezolanos. Pero todo esto depende de una actividad económica pujante que se pueda ver desde el punto de vista del crecimiento, que fue la pregunta número 1 que hacías, ¿no? Entonces el salario, efectivamente, es la base fundamental del ingreso de los hogares en cualquier país, y en el caso nuestro, sigue estando en estos momentos, a nivel del salario mínimo, a unos niveles bastante complejos. Sin embargo, no todo el mundo gana ese salario mínimo. Los salarios promedios, calculados, por ejemplo, por el Observatorio Venezolano de Finanzas y por el Colindustria en su encuesta de coyuntura, nos hablaban de 3 grupos, ¿no? Gerentes, profesionales y técnicos, y obreros. Y un promedio de esos salarios estaba por el orden de los $400 de esos 3 grupos, ¿no? Cuando ves cada grupo por separado, bueno, la realidad es distinta. De un obrero que quizás está en 240, quizás un gerente que pudiese estar en 800
o $750, tenemos entonces allí una mixtura y una cantidad de variantes importantes. Una canasta de referencia, como la que calcula siempre el Sendas, de $500 promedio, más o menos se ha mantenido en ese monto, te hace ver y pensar que efectivamente el monto mínimo que habría que tener como salario por cabeza de hogar tendría que estar alrededor de los $200. Si hacemos los números hacia atrás con la nómina pública y la cantidad de personas que deberíamos tener, en cambio, en bolívares, a una cifra como esa, mira, es una cifra importante, ¿no? Entonces de ahí se entiende por qué el Ejecutivo quizás se ha mantenido un tanto resistente a la medida, y sobre todo por el tema de la sustentabilidad. Es decir, yo puedo mantener, después que tomo esta decisión de incrementar a una cifra, puedo mantener después en el tiempo esa nómina. Es igual que una empresa pequeña. Una empresa pequeña, cuando los gerentes toman la decisión de incrementarle el salario, más allá de lo que la ley laboral dice, la pregunta es, ¿puedo mantener niveles de venta suficientes para generar el flujo de caja que me permita poder pagar una nómina con todos sus pasivos y todos sus elementos durante los 12 meses del año? Bueno, eso va a depender de la actividad económica que yo tenga. Y efectivamente, el escenario que tiene Venezuela en la actualidad, como tú bien lo decías, tenemos un incremento de millones, casi 1 millón de barriles día a nivel de producción, pero un precio de petróleo Merey, que es el nuestro, que está en promedio entre 65 y 67 dólares. Bueno, hay que ver todavía si efectivamente eso se puede mantener. Entonces, está la expectativa, es algo que necesariamente tiene que modificarse, actualizarse para mejor, pero también se tienen que dar las condiciones de sustentabilidad para que esto pueda ocurrir. Ok, buenísimo. Hay otra cosa, Aarón, y sé que hay mucha incertidumbre, y quizás ahorita es muy difícil poder tener como una proyección de lo que pudiera pasar, pero me gustaría pedirte comentarios sobre lo que está pasando con la llegada de Trump y los efectos que esto pudiera tener para la economía. Vemos que está el gobierno estadounidense haciendo deportaciones masivas, esos migrantes están llegando a sus países, los países tienen que de alguna manera hacerle frente a esta situación. Vas a recibir un flujo importante de personas, y ya está pasando en Colombia, que es un país vecino y un país que es importante en su relación con Venezuela. ¿Qué pudiéramos ver y qué efectos pudiera tener para la economía? Porque al final, por ejemplo, en un caso que Venezuela también tenga que recibir un número importante de migrantes, ¿qué hay que considerar, ¿no? Para que esos migrantes también vienen a formar parte de la economía, necesitan plazas de trabajo. Entonces, ¿cómo pudiera impactar esto a nuestros países? Mira, tú haces un planteamiento muy interesante porque las economías son personas, ¿no? Y más personas o menos personas tienen un impacto sobre la capacidad productiva del país desde el punto de vista del mercado laboral, ¿no? O sea, hay espacio para tanta gente, hay espacio para las personas que están. Todos los países de América Latina que han recibido migrantes, o países europeos que han recibido migrantes, saben el peso que eso puede llegar a generar desde el punto de vista de las posibilidades de los mercados laborales, ¿no? En el caso que nos ocupa, la arista hacia Venezuela de esta toma de decisión la tendríamos que ver desde varios puntos de vista, ¿no? Porque esto es una toma de decisión con resultados o con escenarios de múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, una tiene que ver con el aspecto de las remesas. Imagínate, por ejemplo, los venezolanos que, bajo la figura que sea que estén en los países de acogida, pero principalmente en este caso en Estados Unidos, tenían ya una costumbre de enviar unas cantidades a sus familiares en Venezuela, mucha o poca. El tema era la frecuencia. Imagínate que ahora no puedan estar enviándole esa cifra a sus familiares, y entonces esta familia en Venezuela quizás pierde un componente importante de su ingreso para poder ir a los mercados, ¿no? Ahí tienes un evento. Tienes el caso de la posible llegada de venezolanos al territorio, que pueden ser miles, y entonces, bueno, estos miles, ¿dónde se van a insertar nuevamente en una economía que apenas está otra vez volviendo a moverse hacia el crecimiento, ¿no? Bueno, habría que entonces tener una política orientada al hecho de la absorción desde el punto de vista productivo de todas estas personas que en algún momento tomaron su decisión de partir o estar en otras ubicaciones.
Entonces, esto que está ocurriendo con las tomas de decisión de Trump tiene un efecto económico, social y político importante. Y en el caso de Venezuela, es importante el tema de los escenarios, las negociaciones y el diálogo mental. Entonces, acá, efectivamente, la política económica y la política del Ejecutivo Nacional tiene que prepararse para una posible avanzada de cientos o miles de venezolanos que quizás pudiesen estar de vuelta, ¿no? Y la pregunta es si efectivamente tenemos una estructura económica a nivel del mercado laboral que pueda quizás absorber o reabsorber en este caso estos grupos de personas. ¿Qué efecto va a tener eso desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de los ingresos? Es decir, va a haber espacio para todas estas personas. En el caso de venezolanos que quizás teniendo una posible deportación de Estados Unidos se muevan a otra ubicación, entonces digamos no están en Estados Unidos, van a México o de repente van a El Salvador o se mueven a Chile. Bueno, los demás países están ojo avisor porque posiblemente esto puede ser una toma de decisión que hagan grupos de venezolanos, ¿no? Cientos o miles ante una situación de irregularidad y estando expuestos desde el punto de vista de la norma en los países de acogida, en este caso Estados Unidos, pueden tomar la decisión de irse a otra ubicación, ¿no? Y esto puede entonces generar un problema para otras naciones. Entonces esto tiene una cantidad de repercusiones muy importantes que efectivamente, otra vez, las negociaciones y el diálogo son la base fundamental para entender qué efecto puede tener. Pero en lo inmediato, en el caso del cese de la actividad económica de algunos venezolanos en el exterior, en el caso de Estados Unidos, puede afectar a los hogares que tienen un componente alto de remesa proveniente de esta ubicación para sus ingresos en el hogar. Ok, ok. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Muchísimas gracias a la gente que se conectó y que sigue aquí en el space. Aaron, me gustaría, si me pudiera, mencionar una palabra que para ti quizás defina un poco o sea la emoción que defina un poco la economía para este 2025. Mira, en términos positivos, la palabra que yo pudiese usar es potencialidades, ¿no? Venezuela está preñada de posibilidades, siempre lo ha estado. El tema es cómo trabajamos en función de que eso que es potencial se pueda convertir en algo real. Hay personas que en esta Venezuela que tenemos en los últimos años han conseguido, más allá del cliché de la reinvención, nuevos espacios para desarrollarse. Empresas que han encontrado nuevas líneas de negocio, nuevos mercados. No hay que quedarse de brazos cruzados. Mientras una persona pospone, el mercado sigue en su dirección y su velocidad. Entonces, de alguna manera, tenemos que alinearnos con esas opciones, pero tenemos que estar constantemente viendo qué está pasando, ¿no? Hacer uso de la tecnología, tener posibilidades de crecer en otros espacios, agregarnos valor desde el punto de vista de la inversión. Siempre hay potencialidades y posibilidades y tenemos que ver, siendo realistas, lo no tan bueno, pero también lo bueno que puede estar por venir si nosotros nos ponemos a trabajar en función de ese objetivo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Aarón, por acompañarnos. Gracias por tus comentarios y deseamos que sean muy útiles para nuestra audiencia en lo que resta del año. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, esperando que haya sido de provecho, bueno, y siempre a la orden. Gracias. Hasta luego.